Cuando más espiritual me volví fue cuando más materialista me hice. Libre albedrío es un cuento más del sistema. La fecha de nacimiento solo son como coordenadas de un mapa cósmico. La clave para disfrutar el juego es alinearte con tu propósito divino. El futuro cambió. Recordando que el tiempo es no lineal. Pero antes de que me llames, le dije a mi compa, quiero hacer un podcast. Y a los pocos días llamaste tú. La muerte y mueres y ya. No creo que te mueres y ya. Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Ya Cuenta Cuenta. El día de hoy tengo el placer de conversar con una invitada que encara el misticismo de una manera muy personal, pura y creativa. Es una mujer ocular, artista multidisciplinaria y asesora astrológica certificada por el All Indian Federation of Astrologer Societies. Su vida es una danza entre el arte y la expansión de la conciencia, un puente entre lo tangible y lo sutil. Ha explorado desde la astrología védica hasta la psiconáutica, pasando por la psicología clínica, la música y las artes escénicas. El día de hoy tengo el placer de estar con Ananda Margarita, más conocida como Mango. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a las personas que ven y escuchan esto también. Estoy bien, me siento bien. Veo que, bueno, como te decía antes de empezar la grabación, me parece muy interesante el proceso que tienes, sobre todo por esta conciencia detrás del cuidado corporal, del conocer esta maquinaria que al final creo que es lo único que tenemos, ¿no? ¿Cómo empezó tu interés por todo esto? Veo que, o sea, tus inicios fueron en el arte, siempre has trabajado con tu cuerpo a nivel artístico, pero ¿en qué momento empieza este camino hacia adentro, digamos así, o ese interés genuino que nace de ti? A ver, siento que desde niña siempre me interesó el trabajo con el cuerpo, el arte en general, desde chiquita, y paralelamente el misticismo. Y no sé, ya en mi adolescencia me interesé mucho por estudiar la mente, entonces ahí empecé a estudiar psicología. Pero como que una cosa me fue llevando a la otra y ya estudiando psicología me di cuenta que estaba más enganchada con el arte y dentro del arte empecé a explorar muchas disciplinas y de todas las cosas que ya iba explorando entre la pintura, el grafiti, el muralismo, el diseño, fue la expresión corporal lo que más me enganchó en ese momento. Entonces empecé con el circo. Empecé así, como haciendo trabajo de circo y de ahí danza experimental y de ahí entré a teatro y siento que eso me abrió las puertas a conocer a profundidades la máquina, como dices, ¿no? Como el cuerpo, cómo se mueve, cómo se siente y sentir que no estaba desligado a lo que pasaba también a nivel psíquico, digamos, a nivel emocional, a nivel mental, que era algo que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Que es la conciencia, básicamente. Entonces empecé por ahí, con el trabajo del cuerpo, con la danza, y de ahí me introduje en la danza Butto, que le llaman la danza de las tinieblas. Y bueno, para todo esto me di cuenta que mi interés no era tanto hacia lo escénico. Ya estuve muchos años trabajando, digamos, en el escenario, pero me encontré en la danza Butto como una herramienta muy poderosa e interesante para trabajar la sombra y canalizar la sombra de la conciencia. A nivel psicológico. A nivel psicológico y a nivel colectivo también, porque las obras que empecé a gestar eran como muy provocativas, intentaban como invitar a las personas, al público a ver su sombra, a enfrentarse como a los temores, a los miedos, al deseo. Entonces empecé como ahí a explorar y bueno, eso me llevó más profundo y... O sea, cada vez era como abrir más capas de una misma situación a la final. Pero, o sea, un punto de partida, no sé, ¿hubo algún punto de inflexión, no sé, en tu niñez? O sea, algo te llamó la atención, como que hiciste clic con algo en específico. ¿Y qué fue eso? Claro. Posiblemente, no recuerdo algo que me haya hecho clic, pero mi mamá era performer, era actriz. Ok. Y hacía cosas como muy diferentes para el medio en su época.
Y supongo que crecí ya como viendo esto, viendo el mundo escénico, y se me hacía como muy natural para mí mover el cuerpo, trabajar con el cuerpo, explorar con el cuerpo, provocar al espectador también. Oye, Entonces, ¿y sientes que hubo ahí, o sea, a ver, también el momento que exploras psicología seguramente te da un conocimiento más superficial, creo yo? O sea, porque, a ver, yo como psicólogo pienso que el estudiar psicología, si bien es cierto que te dan las herramientas, pero precisamente es un conocimiento como que muy técnico, ¿no? Entonces, incluso tengo una frase de mi psicoanalista que me marcó que dice: David, saber de psicología no te hace saber de ti. Entonces, esto convergiendo con lo que tú dices, pues también me lleva a entender que hay ciertas cosas que encuentras en el arte que vas conociendo y lo integraste con esa parte teórica, ¿no? Bueno, es lo que pienso. No sé cómo lo ves tú en ese sentido. Siento que sí, siento que me pasó justamente lo que mencionas. O sea, empecé a estudiar psicología porque me parecía súper interesante, pero todavía me quedaba como en lo superficial. Exacto. Y me encantaba la ciencia, o sea, siempre me gustaba lo científico, entonces me gustaba mucho como los procesos químicos y la teoría. Siempre he sido como muy ñoña de investigar y leer. Okay. Pero claro, se quedaba como muy por encima. Y ya trabajar con el arte, con el cuerpo, sí alcanzaba lugares mucho más profundos. De ley. Y estuve muchos años explorando en el arte, en distintas herramientas y compartiendo conocimiento. Pero siento que de alguna manera la vida me dio vueltas y me llevó ahora a la astrología, y siento que es una forma muy profunda, porque empecé para trabajar en mí, ¿no? Como siempre, el tema del autoconocimiento ha sido lo que me llamó al principio. De hecho, cuando empecé a estudiar psicología nos dijeron, me recuerdo clarito, si vienen a estudiarse a ustedes mismos, este no es el lugar. Y yo quería estudiarme a mí misma. Bueno. Entonces, claro, igual lo hice, pero con la astrología siento que ahora sí me estoy conociendo a profundidad, no solo a nivel mental, sino a nivel espiritual, que es mucho más profundo. Totalmente. Siento. Entonces... Y eso es lo que te da el arte, ¿no? O sea, a ver, yo tengo una relación un poco extraña con el arte. Digo extraña porque no toco algún instrumento, no siento que... una habilidad, un arte noble, ¿no? Como se lo dice, pero el primer contacto que yo siento que tuve a nivel personal con el arte fue cuando actué en 8º y 9º de básica. Hicimos un curso, o sea, era como para estas casas abiertas que te hacen todo eso. Entonces nos prepararon. Mi primer papel me acuerdo que era como un gato que era abogado, así, entonces estaba pintada la cara y me encantó. Me encantó, y para el segundo año hice de un papel, o sea, la obra de teatro trataba de que era una audición para una obra de teatro. Entonces yo supuestamente era un borracho que llegaba con mi pana, o sea, que vimos del lugar y solo entramos a joder. Entonces actuaba como borracho. Y me gustó eso porque de alguna manera siento, hay una frase que me gusta mucho de una serie, no sé si la has visto, se llama Sense8, es de las hermanas Wachowski, de las creadoras de Matrix. Ya no he visto. Es buenísima esa serie, seguramente con la visión de vida que tienes, seguramente te hace clic. Y bueno, te traigo este ejemplo del contacto que tuve con el teatro porque en una parte de la serie tienen una frase que dice: si el mundo es un escenario, la personalidad no es más que un disfraz. Entonces, de ahí creo que empezó esa búsqueda inconscientemente, digo yo, de saber quién soy, entre comillas, ¿no? Porque al final, ¿quién eres, no? O sea, el que hace el podcast, el psicólogo, el hijo. Entonces, sientes que también esto te llevó a tener un entendimiento ya no tan lineal de quiénes somos, sino más profundo y ser más noble incluso contigo misma. Sí, totalmente, sí. Y siento que más que descubrir quién soy, ha sido como quitar las capas de lo que no soy. Uf. Ajá. Okay. Siento que va más por ahí, porque claro, en esta indagación he ido como explorando a ver qué soy, pero más me doy cuenta que no soy mi nombre, no elegí mi nombre. Total. No soy lo que estudié, no soy nada de lo que hago profesionalmente o lo que comparto, no soy. Entonces juego mucho con esto porque hay esta otra frase de yo soy, no sé. Y ya me pasa justo ahora, en esta semana, con mi terapeuta me preguntaba, porque estoy en un proceso de a ver qué soy. Mi pregunta ahora es como el qué soy. Y la respuesta que se me viene es como no soy nada y soy la totalidad de las posibilidades. Entonces,
Eso, así me gusta esta sensación de soy un vacío absoluto lleno de posibilidad. Qué loco que lo digas, porque día subía un selfie, una foto masturbatoria, digo yo, los selfies son, que decía el recordatorio del día: la plenitud está en el vacío y el todo en la nada. Porque, a ver, esto un poco para no hacerte larga la historia, porque se trata más de ti o de todos. Yo tuve un proceso de consumo de drogas bien crónico. O sea, yo acabé interno en una clínica de rehabilitación, estuve 4 años limpia, digamos así, pero nunca me sentí del todo bien. O sea, y llegué a un punto crítico en mi vida porque dije, a ver, puta, ni cuando me drogaba estaba bien y ahora que me drogo igual sigo sintiendo ese vacío. O sea, ¿qué está pasando, no? El año anterior tuve una recaída, estuve recaído todo el año. Y llegó un punto de inflexión donde comencé a perder nuevamente. O sea, a la final pierdes más que ganas cuando estás enganchado a algo. Y yo creo que fue necesario, porque hoy en día te puedo decir que el día a día lo puedo vivir, pero ya no desde esa dependencia, ya no desde esas identificaciones del ego que digo yo, sino más bien es como que lo que tú dices, soy lo que soy y lo que estoy siendo más bien, ¿no? Pero veo que ese fracaso, entre comillas, o sea, caída, o sea, recaída, como que no sé cómo decirlo, a ver, pusieron esas bases que me faltaban para estar en el punto en el que estoy ahora, ¿no? No sé si tú en algún punto tuviste así también algo crítico, porque creo que las crisis, incluso esos puntos de inflexión, te llevan a ser quien eres, ¿no? Yo tengo crisis todo el tiempo. Okay. Vives en constante cambio. Yo siento que vivo en constante cambio, en constante crisis, que al principio me generaba resistencias, crisis de todo tipo, pero sobre todo existenciales. Como a mí me ha pasado mucho que me aburro con mucha facilidad de las cosas que hago. Por eso he hecho un montón de cosas, ¿no? Dentro del arte y dentro de las carreras que he estudiado, porque he estudiado un montón de cosas y siempre entro en crisis de, ay, ya me aburrí, quiero algo más, quiero algo diferente. Son más como crisis, claro, existenciales, que sí han sido como catapultas para lanzarme al vacío, que le digo yo. Y de hecho me pasa esto de cuando ya veo una crisis en camino, porque ya he tenido tantas crisis que ya les veo, ya les huelo así. Y es como que me sumerjo ahí porque siento que ahí está el trabajo con la sombra, que es algo que me llama mucho, ¿no? Como explorar el misterio y mi oscuridad y estas crisis, porque siento que siempre hay tesoros ahí, mucha sabiduría, mucho entendimiento, pero ha sido como un proceso de sumergirme. Y ya veo la crisis y me sumerjo, así como cuando viene una ola, en lugar de luchar contra la ola, me sumerjo bajo la ola a ver qué aparece de eso. O sea, a la final piensas que todos somos parte del todo el tiempo. O sea, y eso, o sea, al final todo se transforma, tú también, entonces estás evolucionando. ¿En algún punto tuviste alguna creencia religiosa? O sea, como que irte hacia una institución, digamos, de catolicismo, cristianismo. O sea, bueno, crecí en una familia católica, nunca enganché ni de niñita así con la religión como tal. Y he ido como picoteando, así como en distintas escuelas, digamos, con distintos maestros. Siento que en este momento lo que más me resuena, pero igual no es que estoy casada con nada, pero es la filosofía hindú. Que lo recibo mucho de herencia de mi padre, así como mi papá es devoto de Paramahansa Yogananda, entonces él mejor dicho, yo desde niña siempre estuve viendo como imágenes de Shiva y estas deidades, entonces, que al principio no conectaba. Pero ahora, desde que estudio más astrología védica que viene de la India, he hecho más clic con esta, no sé si le llamaría religión, pero como yo no crecí, digamos, en la India, no tengo este apego por estas personificaciones de Dios, pero sí con los conceptos. Como el concepto de Shiva, ¿no? Como el transformador, el destructor, el vacío, que son justamente como conceptos con los que yo conecto, más no tanto con la imagen, ¿no?
pero sí con la filosofía, con la idea. Es que también siento, no sé cómo lo ves tú, pero siento que la palabra religión también se ha prostituido, ¿no? O sea, uno escucha religión y piensas en la institución, más no en la etimología de la palabra, que es el reconectarte contigo mismo, ¿no? Ajá. Y te hago esta pregunta porque, a ver, yo siempre, de ahí me gustaría también saber qué concepción de Dios tienes, porque en las clínicas de rehabilitación se maneja mucho el concepto espiritual, o sea, incluso dice pon tus manos al poder a tu vida a manos de un poder superior tal como tú lo concibas. O sea, es porque es un programa religioso, no espiritual. Y en momentos yo tenía mucha resistencia a esto, sí, por el pensamiento científico y todo eso. O sea, de alguna manera a mí me gusta como que las cosas, si no tienen explicación, para mí, como dice Carl Sagan, ¿no? Todo lo que no se puede explicar es divino. Entonces yo era como que muy hermético, así cerrado de toda la vaina. Y llegó un punto donde dije, debido a este proceso que te acabo de comentar, que uno cuando va a favor de una religión y estás en contra de otra, te divides, te fragmentas. Y no hay peor estado para el ser humano que una neurosis, precisamente por estar dividido, ¿no? O sea, en cambio, cuando encuentras como esta unión entre más entre lo que crees saber, sino entre ti mismo y el todo, y te das cuenta que eres parte del todo, como la teoría del huevo. Entonces, a la final, creo que eso para mí lo puedo definir como Dios, ese estado de plenitud, de decir, puta, tú eres yo soy tú y aquí somos todos. Entonces, más allá que una institución, no sé cómo lo ves tú o si te hace sentido lo que te estoy diciendo, porque estoy como que en esa búsqueda. Ay, sí, totalmente. O sea, yo sí soy devota así de Dios, totalmente. O sea, siento que he vivido experiencias místicas muy profundas en las que digo, hijo de pucha, si esto es Dios así. Ayer mismo en la noche tuvimos una experiencia con mi compañero en la que sentimos que la situación en la que vivimos fue como obra y gracia de Dios, en cosas como muy sutiles, como ayudarle a una persona que estaba, no sé, en la calle. Pero observando así como el timing de las cosas, cómo se dan las cosas, las situaciones, todo es así como tan perfecto. Y digo, o sea, hay como una perfección así que no puedo explicar. Y digo, ahí está Dios, ¿no? No solo en experiencias así como, no sé, místicas con plantas de poder, por ejemplo, que uno tiene experiencias divinas, sino ya en el día a día, así como ver esto, ¿no? Como desde la parte como consciente de reconocer que sí hay una conciencia cósmica y divina que nos atraviesa a todos todo el tiempo y que está en todo, está aquí, acá, allá. Que lo veo más como un observador súper inteligente así. Y yo, o sea, a la final hay esta teoría del gran arquitecto, ¿no? De que todo es creado simétricamente y la plena, o sea, si tú analizas, por ejemplo, el cosmos, dices 1 centímetro más allá o más acá y no hay vida en la Tierra, ¿no? Es como que a la final, para que se dé el tipo de, o se haya gestado el tipo de vida que se gestó aquí, a un nivel de ser conscientes de nuestra propia conciencia, es increíble, o sea, es como lo explicas, ¿no? Y si tú te vas hacia atrás, es como un sinfín y es como que en algún punto debió haber algo o alguien, no sé, mucho más grande que dijo esto es, ¿no? O sea, tiene que ser así. Pero claro, a la final, cuando siento yo, no sé cómo lo ves tú también en este sentido, tienes un pensamiento muy riguroso en el método científico, no te das ese chance de dudar de aquellas cosas que la ciencia no puede explicar todavía, ¿no? No sé si también eso como que te hizo decir, chuta, quizá no es por la psicología clínica, sino buscar otras cosas. Sí, no, en ese momento no lo cuestioné mucho, ¿no? Y no era muy espiritual en ese momento, aunque siempre desde niña estuve como conectada con la espiritualidad. Pero siento que yo personalmente sí me ha gustado mucho como lo científico, como comprobar las cosas. Como yo necesito ver con mis propios ojos, vivir con mi propia carne, no creerme las cosas hasta que yo no lo compruebo por mí misma. Pero justamente porque me han pasado situaciones inexplicables es que creo y digo, sí, existe Dios, existe una conciencia cósmica, como vos dices, como un arquitecto mucho más grande que se ingenió esta realidad y este universo. Y claro, ahí es cuando me rindo y digo, pucha, sí, hay algo más y me arrodillo, porque antes tenía también como esta creencia de yo soy la creadora de todo, yo soy como poderosa y yo creo la realidad. Y sí, hasta cierto punto quizás sí. Ahora me considero más una co-creadora.
porque justamente con la astrología me he dado cuenta que o sea, cómo está ingeniado todo desde el cosmos y cómo en los planetas y en las estrellas está configurado el programa de una persona en todas las áreas de su vida. A mí eso me hizo cuestionar como... O sea, es un diseño súper inteligente. O sea, hay algo mucho más grande que hizo todo esto. Totalmente. Entonces, ¿cómo no voy a creer? Así como lo estoy comprobando, lo estoy viviendo, lo estoy viendo, es como... Claro, es desde tu experiencia a la final. Ajá. Oye, y no es o sea, no te han dicho así personas que puede ser un poco contradictorias ciertas cosas, porque claro, la astrología es vista no como una ciencia, ¿no es cierto? Sino como mucha gente lo ve como una pseudociencia. Mucha gente tiene esa perspectiva de eso y por eso lo critican, de los astros y todo eso, pero tú que lo has estudiado, lo has entendido, que tienes ese conocimiento, o sea, ¿cómo explicarle a la gente que tiene mucho sentido lo que tú haces y lo que tú explicas? Porque como te digo, va bajo el manto de la ignorancia, o sea, cualquiera puede juzgar, ¿no? Pero ¿cómo se conoce? ¿O cómo podrías explicarle a alguien que no, verás, esto es así, por eso lo veo como algo científico? O sea, de hecho me pasó a mí. Ah, ok. Estabas de ese lado. Ajá. Yo no creí en la astrología. Okay. O sea, siempre leí oráculos desde chiquita. Entonces tenía como cierta habilidad para leer códigos, digamos, e interpretar información. Y de todas las cosas oraculares que he visto, la astrología no me hacía clic. Así como yo decía, esto es una pseudociencia, esto es una mentira. Una estafa, porque yo leía estos horóscopos y no me sentí identificada con nada de esto. Pero hace unos años llegó la astrología védica, que yo no conocía, no sabía que habían otras astrologías. Y llegó la védica y cuando me leyeron me impactó tanto que dije, a ver, tengo que estudiar esto. Y ahí me di cuenta de por qué hay esta creencia de que la astrología es como una farsa. Y bueno, y tenía una explicación científica, de hecho. Y la astrología védica viene de la India y sí, ellos sí lo consideran una superciencia, de hecho. Wow. No solo una ciencia, sino una superciencia que nace de los Vedas junto a la Ayurveda y el yoga, que son cosas muy científicas. El trabajo con el yoga, lo que produce a nivel físico, a nivel emocional, igual el Ayurveda a nivel salud, alimentación. Y está el Jyotish, que le llaman en sánscrito, que es como hermana de estas ciencias, pero acá en Occidente no se conoce. Y el Jyotish y de la astrología védica nacen las otras astrologías como la que conocemos acá en Occidente. Y lo que pasó fue que la astrología occidental se desalineó de lo que está pasando en el cielo, como que ellos fijaron el horóscopo según el calendario gregoriano, que es un calendario artificial, y no toman en cuenta los movimientos cósmicos reales. Ok. Y la astrología védica estudia astronomía, entonces se basa en un fundamento científico. Y eso cambia todo, cambia todo. Entonces yo cuando empecé a estudiar esto, me di cuenta que el momento en el que yo nací en agosto, entonces la gente me decía, eres Leo, porque el sol estaba en Leo. Pero cuando me buscaba los programas astronómicos, el sol estaba en Cáncer, científicamente. Entonces los planetas estaban en otros lugares. Entonces eso lo cambió todo. Y ahí se me cayó esta creencia de que la astrología es una estafa. Y sí hay esta astrología que es muy comercial, que es lo que nos venden a todos, como el horóscopo, y eres este signo y te encasillan en una forma de ser por tu fecha de nacimiento. ¿Tú no crees eso? O sea, No. en ese encasillamiento. No, es que la astrología védica no funciona así. ¿Podrías diferenciarla por ejemplo, del cuando abres el periódico y dices, eres Aries? El día de hoy, ¿cuál sería esa diferencia? Porque honestamente yo desde mi ignorancia siempre he creído eso, de que por poco y mira el cielo, Aries, es que eres sensible así, ¿no? Entonces, nada que esas ver. cosas, ¿no? Y es algo que incluso a mí me generaba mucho conflicto porque algo que yo busco de la psicología precisamente es romper estas etiquetas de que no eres algo en concreto. Que hayas aprendido a actuar así es otra cosa, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cómo se podría explicar la astrología védica, por ejemplo, hacia una persona en el sentido de su personalidad? Ay, es muy hermoso porque justamente una de las cosas de la astrología védica es primero que no te encasilla en un signo de zodiaco según tu fecha de nacimiento. Okay. La fecha de nacimiento solo son como coordenadas de un mapa cósmico.
Entonces vos Eso cambia todo. Ajá, metes tu fecha de nacimiento con tu hora y te va a mandar a un mapa de cósmico. No tiene nada que ver con un signo del zodiaco. Es un mapa de la totalidad del cielo. Entonces, empezando por ahí, la astrología védica no te dice eres de este signo, eres la totalidad del cosmos. O sea, este cuerpo es un microcosmos del macrocosmos. Ok. Entonces, eres todos los signos y todos los planetas y todas las estrellas coexistiendo en un cuerpito. A ver, pongamos de pausa ahí porque me estoy emocionando por algo. Entonces, o sea, a la final, la astrología védica también ve como estos procesos de transmutación, o sea, de cambio. O sea, y a la final, por ejemplo, tu coordenada en mi caso, del 16 de abril de 1996, ya no es la misma, pues, de este próximo 16 de abril del 2025. Entonces, a la final, en un momento dado, había una ubicación cósmica en el momento que a mí me concibieron, o bueno, que nací, y ahora es otra. Entonces, por eso como que encasillarte en eres Leo por esto o eres Aries por esto es algo cuando menos injusto para una persona. Ok, entonces la astrología védica considera el cambio incluso a nivel cósmico también. Total. Y que eso influye, ok. Totalmente, o sea, ellos han hecho este seguimiento y ellos saben que el cielo, desde aquí parece que no se mueve nada, pero el cielo se ha seguido moviendo durante los siglos y los siglos y los milenios, donde los planetas y todo se está moviendo arriba en el cielo. Claro. O sea, no es fijo, la astrología occidental es fija. Claro. Entonces ellos dicen, Aries empieza el 21 de marzo para toda la vida y todos los años y todos los siglos, pero Aries ya se movió hace 2000 años, ya no está donde estaba ahí. Wow. Y la astrología védica lo que hace es esto, como estudiar los cálculos, hace un seguimiento actualizado. Por eso siempre se estudia con astronomía a la par. Y claro, entonces es lindo porque rompe esto del identificarte con algo. Entonces, y algo también que he escuchado mucho de la filosofía hindú es que nos ven a nosotros, o sea, los seres humanos somos como tú dijiste, parte de un tejido cósmico, ¿no? Y en cada unión, ¿qué representa eso? O sea, es algo que no tengo muy claro porque honestamente lo estaba leyendo como para que tú me nutras del día de hoy en ese sentido, pero es como que ven a la humanidad o al cosmos como una red, ¿no? Y cada nodo, digamos, representa a una persona, una realidad o un microcosmos diferente, como lo que acabas de decir tú. Sí, yo siento que más, bueno, yo también ignoro muchas cosas, ignoro la mayoría de cosas, pero siento que sí, sería algo así como una red cósmica, sí lo veo mucho así, como una red cósmica que está entretejida entre todos nosotros y es perfecta la sincronía y la danza entre todos en todo momento. Entonces no sé si eso responde a la pregunta, sí, pero sí. A la final creo que, o sea, bueno, para mí no es todo tan malo ni todo tan bueno, o sea, a la final las cosas son como son, pero sí siento también que en culturas como la nuestra, al menos la occidental, que es muy individualista, precisamente también hay mucho esto de, o sea, vuelvo y repito, o sea, no se trata de bueno o malo, pero estos sentimientos de soledad, de aislamiento, en una época tan de hiperconectividad, entre comillas, y es donde más sola se siente la gente, ¿no? Entonces, como que este tipo de filosofías de alguna manera, porque siento que el conocimiento que tenemos también de Oriente es muy superficial. No lo que conocemos, incluso alguien dice sigue el budismo o el hinduismo y piensas que es para ser feliz toda tu vida. Como dijo el Toshi en el podcast que hiciste con el Toshi, el budismo es muy, brother, aquí vienes a sufrir, aquí vienes a hacerte miércoles y a través de ese sufrimiento pues encuentras ese nirvana, ¿no? Pero como dicen, a través de pasar por el samsara de eso, ¿no? ¿Cómo podrías explicarlo tú eso? Porque al final también es como que ir a ese inconsciente o ese infierno individual. A ver, siento que... a ver, se me vienen muchas ideas complejas. Pero siento que... como yo lo explico esto y como yo lo integro y lo acepto y lo vivo en plenitud sabiendo que es un lugar en donde se sufre, me gusta pensar la realidad como un juego. Un juego, literal. O sea, es un juego como jugar Mario. Mario. Yeah. Mario, de hecho, es un juego que yo lo uso mucho como analogía en las terapias de astrología.
Pero lo siento mucho así, como un juego en donde uno va pasando niveles y va teniendo como experiencias y vienen estos fantasmas que si uno no los hace conscientes, los fantasmas te atacan, sino el rato que les ves, los fantasmas no te molestan más, cosas así. Y siento que en este juego, siento que es un juego muy espiritual y el objetivo de este juego, o la meta, digamos, de este juego es salir del juego, terminar el juego, liberarte del juego. Y la clave para disfrutar el juego o vivir el juego es alinearte con tu propósito divino, es alinearte con tu espíritu. Como alinearte con tu espíritu, con tu dharma, que básicamente es hacer eso que te hace feliz. Con tu dharma. Ajá. Dharma. Y eso es, o sea, para mí es como la clave del juego es hacer que lo que te hace feliz sea lo que sea. Y eso, y ahí viene la parte truculenta, ¿no? Porque hacer lo que a uno nos hace felices muchas veces implica irse en contra de creencias, de la familia, de mis propias creencias, saltar al vacío, observar qué tan coherente o incoherente soy conmigo misma. Mango, hay un paréntesis. ¿Cómo se definiría también, pero la felicidad en términos dármicos, digamos así? Porque también alguien te puede decir, oye, yo soy feliz matando gente, ponte cara. Ese es su dharma. O sea, ese es su karma. Pero dentro de la filosofía hindú, si alguien te dice, yo soy feliz drogándome, o sea, ese es tu dharma, es tu decisión. Sí, no sé si ese sería el dharma, pero sí, ese es el juego que le toca a ese individuo. Okay. Y siento que al final todos estamos en el mismo juego, en el mismo nivel. No es que uno está más avanzado que otro, pero siento que al final, a la larga, todos vamos a salir del juego. A unos les costará más, a otros les costará repetir el juego muchas veces. Hasta salir de él. Hasta salir del juego, como estos temas de la reencarnación. Y, por ejemplo, yo tengo mucho esta sensación de... ya estoy cansada de jugar el juego, ¿no? Así como ya siento que he vivido muchas vidas. Entonces esto me hace cuestionar, bueno, ¿cómo voy a vivir esta vida? Y ahí es donde empiezo a permitirme el disfrute. Voy a disfrutar la vida. Y sí, hay procesos dolorosos y experiencias dolorosas que son parte del juego, pero es una cuestión de actitud, cómo recibo las cosas que me duelen. O me quedo enganchada ahí o... no sé, o le transformo, alquimizo eso y lo transformo en otra cosa o lo uso como gasolina para crear algo diferente. Y salir del juego, ¿qué significaría? O sea, como a la final la muerte y mueres y ya. No creo que te mueres y ya. Sí creo en la vida después de la muerte. Pero totalmente. Ya no juegas el juego, digamos así. Ya no volverías a jugar el juego. O sea, hablando de la reencarnación, el momento que lo entiendas o lo resuelvas, ya no volverías. Esa es la teoría. Ese es moksha, lo que llaman en los hindúes, que hay como distintas metas que llaman ellos los purusharthas, que son como las metas que tiene el humano. Una de estas metas es aprender a generar sustento para tu vida. Así como aprender a generar el dinero para comprar tu techo, tu casa, tu comida. Esa es una de las metas del juego. La siguiente meta es disfrutar, permitirte disfrutar. Por eso tenemos un cuerpo sensorial que siente y disfruta el placer y el deseo. Esa es una de las metas, el permitirse disfrute. Otra meta es el dharma, que tiene que alinearse al artha, que es genera tu sustento haciendo lo que te hace feliz. Reconociendo que hay la ley del karma, o sea, todos tus pensamientos, acciones, palabras tienen consecuencias. Una reacción, claro. Totalmente. Entonces, obviamente, si asesinas a las personas vas a tener una consecuencia quizás desagradable. Y ahí es cuando ya lo rompes esto desde lo moral, social, de bueno o malo, si no es tu karma, o sea, hiciste eso, esta es la consecuencia. Esa es la consecuencia, hasta que las personas mismo por consecuencia decidan hacer algo diferente, ¿no? Como ya me cansé de consumir esto, ya quiero cambiar. Es por consecuencia propia que uno dice ya. A ver, espera, que ya me emocione. Piensa eso porque también tiene mucho sentido en los patrones desde la psicología. ¿Por qué? Porque al final es como parejas que vienen a consulta, o sea, personas que me dicen, ay, pero ¿por qué sigo? O sea, novio que me toca, novia que me toca, novia que me pasa esto. Entonces, a la final del día, hay algo ahí que no estás resolviendo y los vas a tener que vivir hasta que tú mismo te des cuenta y rompas ese patrón, ¿no? O sea, hay gente que quizás se puede tirar toda la vida repitiendo cosas y sin darse cuenta de qué es lo que tiene que resolver.
¿Qué crees que pasa ahí? O sea, ¿la mirada sigue siendo hacia lo externo y no hacia lo interno? ¿O qué crees que puede pasar en una persona que repite y parece que no aprende? Siente que no se atreven a ver sus patrones o se sienten muy cómodos en ese lugar. Te sientes muy en control de... Quizás muy en control y muy en la zona de confort, porque romper los patrones es incomodarse. Es como abrirse a la incomodidad. Claro. Y es incómodo y no sé, puede pasar un montón de emociones ahí. Pero siento que es eso, ¿no? Como atreverse a romper el patrón y hacer el cambio. Pero para eso hay que hacer un trabajo de autoobservación, ¿no? Como mirar hacia adentro y cuestionarse así, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy repitiendo? ¿Por qué me pasa esto? Creo que ahí empieza el cambio ya. El momento en el que uno se cuestiona y dice, a ver, ¿por qué me pasa esto? Claro. O sea, el primer paso es como decimos de la clínica, al final el primer paso es la aceptación de que hay algo que necesita ser resuelto. Ajá. Qué loco eso, porque, a ver, hay una serie, no sé si la has visto, se llama The Midnight Gospel. Sí. Sí, y hay un capítulo donde se llama La cárcel del alma. Ay, sí. Y bueno. entonces ahí están repitiendo, y todo lo que dices me llevó a ese capítulo, porque al final el personaje aquí es irático, irascible, todo, entonces muere y sigue repitiendo lo mismo, y el Clancy, que es el host del programa, es como que cuántas veces más va a morir, ¿no? Dice, hasta que lo resuelva. O sea, puedes seguir viviendo lo mismo hasta que tú no lo concientices. O sea, puede ser de niño, de adolescente, de adulto y de viejo. O sea, y según la filosofía védica, sí, eso, puedes reencarnar nuevamente para volverlo a resolver o intentarlo al menos. Claro, totalmente. O sea, caes en la rueda. De hecho, una de las últimas metas de lo que te mencionaba, así como Artha Kamam, bueno, la última es Moksha, que es la liberación, que es cuando ya te liberas del juego y te disuelves con la totalidad. Sales de la rueda del samsara. Wow. Esa es como la última meta. Pero esa última meta exige un compromiso espiritual. Ok, ¿a qué se refieren con compromiso espiritual? El compromiso espiritual es como ya volcar tu atención y rendirte a la divinidad, digamos, llevar una práctica espiritual, moverte de acuerdo a la moral, ¿no? Como el hacer bien a las personas, ser amable, ser amoroso, ser gentil, ser generoso. Ser buena persona, básicamente. Ajá, claro. ser como una buena persona y siento que ahí hay un montón de bagaje espiritual, ¿no? Sin necesidad de estar rezando, orando, cosas así. ¿Eso lo ves tú entonces quizá como herramientas del trabajo espiritual? O sea, la meditación, la oración, total. No es como la finalidad de la espiritualidad, sino ese complemento, ¿no? Como irte al gimnasio, quizá eso sea como alimentarte bien, dormir bien, sería como esas herramientas nada más. De hecho, para mí, cuando más espiritual me volví fue cuando más materialista me hice. Aunque suene contradictorio. Claro. Porque antes yo vivía como hace muchos años, siempre muy espiritual, siempre muy en el plano sutil. Pero en unos años acá me he dado cuenta que esta conciencia cósmica habita en absolutamente todo, en las cosas que me como, en el agua con la que me baño, en las gotas de sudor cuando me voy al gimnasio. Y me hace pensar esto de... O sea, mi experiencia, no más que pensar, en mi experiencia ha sido el cuidado con mi cuerpo lo que me ha hecho mucho más espiritual. Y esto es cuidar lo que como, en dónde como, cómo me como, qué hago mientras estoy comiendo. O sea, desde cosas muy burdas, digamos. El cuidar esta máquina porque es mi vehículo. Entonces la trato bien, le mimo, le hago ejercicio, le ejercito, duermo, descanso, le desintoxico. Porque este es el vehículo que me conecta con otras frecuencias, digamos, sutiles. Claro. Y obviamente la meditación, porque la meditación es lo que... Yo siento que cuando me siento a meditar es como poner a cargar la batería del celular, así. Yo lo siento muy así. Entonces, cada mañana es así como religiosamente me siento 40 minutos, una hora, como a estar respirando. Y siento que esto entrena mucho porque no es que estoy meditando, conversando con Diosito. Sí hay un rezo, ¿no? De gratitud. ¿Como mantras, quizá? ¿O no? No mantras. ¿O simplemente vas hablando tú contigo? Nada trato de no divagar con mi mente en la meditación. Siempre empiezo con gratitud, ¿no? Como gracias. O sea, para mí ese es mi mantra de vida. Como al abrir mis ojos, agradecer que estoy viva, tengo casa, comida, techo, con mis gatos. Y antes de acostarme lo mismo. Es como gracias porque... No sé, ha sido un buen día o gracias porque tuve un día difícil y aprendí esto, qué sé yo. Pero durante la meditación
la mente siempre va a estar así como jugando, ¿no? Como llevándonos por aquí y por allá, porque ese es su trabajo, distraernos. Sí, 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 sí. Pero justamente el trabajo en la meditación es enfocarme en mi cuerpo, en las sensaciones, en mi respiración. Y pasan cosas muy locas cuando uno se enfoca en el cuerpo, deja de prestar atención a la mente y se enfoca en el cuerpo. Ahí he conocido a Dios. Puedo decir que he tenido experiencias místicas sin nada más que la atención en mi respiración. Y darme cuenta que todo está disuelto, todo está conectado con todo, así. Todo está vibrando así. Uh-huh. Al final solo es tu cerebro lo que lo hace real y le da una interpretación, ¿no? Lo que divide todo, lo que dice esto está dividido aquí, pero allá a niveles moleculares o atómicos, no. Hay una... Ay, se me fue la frase en sí. Bueno, ya sí se me viene, pero tenía que ver con esta idea del juego, porque hay, no sé si has visto una peli, hay una, no la vi hace mucho tiempo, se llama Player One. Y se habla, o sea, básicamente es como una crítica incluso a la actualidad, ¿no? De que supuestamente el mundo está devastado y toda la vaina, pero hay... ¿Tú has visto esa, Rafa? ¿Cómo? Ready Player One, ¿no? ¿Cómo se llama el mundo en el que juegan? El Oasis. El Oasis, exacto. Es supuestamente entonces te conectas y entras al Oasis. Y el Oasis tú creas tu avatar, como Mario, como un juego de hecho, así. Entonces esta analogía como a la final del día me hace sentir que estamos viviendo eso necesariamente y no es algo tan alejado de la realidad. Y cuando pasó todo esto de mi situación que te había comentado, yo me alejé de redes sociales casi unos 2 meses, 2 meses y cachito más. Y la perspectiva que me dio de las cosas no tienes idea cómo he cambiado. O sea, hoy en día tengo redes sociales, cojo, hago lo que tengo que hacer y desinstalo Instagram, todo aquí. Lo único que tengo es WhatsApp para los pacientes, contacto y todo eso. Pero muchas de las veces estás tan metido en el juego que olvidas de que es un juego. O sea, piensas que es real. Y a la final estás tan metido ahí como precisamente mencionan también en esta serie de Midnight Gospel. O sea, estás tan metido ahí que te vuelves tu avatar y piensas que es una extensión de ti, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Y quizá para la gente también, ¿cómo romper un poco eso? Porque incluso ayer, el 14 de febrero, me mandé un comentario un poco anti-amor, porque siento que es un juego. O sea, a la final, puro consumismo, puro materialismo, puro ficción, pura pantalla, ¿ya? Y que incluso si no vas en favor de esa pantalla, de esa ola o de esa manada, tu novio se van a enojar. Se van a decir, ¿por qué no me amas? Pero precisamente porque es un juego y el juego no es la vida, ¿no? O sea, ¿cómo lo ves tú y cómo romper eso? Quizá también para que dejemos de estar tan neuróticos. A ver, hay una frase que justamente me gusta como compartirla y es como... La vida es un juego y hay que jugar el juego. No hay que tomarse la vida muy en serio, pero hay que jugar con seriedad. Uf, porque siento que... lindo. Porque es eso, ¿no? Como recordar que estamos jugando y que nada es muy en serio en realidad. Pero igual estamos metidos jugando, entonces igual tenemos que jugar, pero no hay que tomarnos muy en serio el juego. No sé si tiene sentido, sí. Pero me pasa mucho esto cuando tenemos alguna situación, algún problema en el que uno se sumerge, por ejemplo, el tema económico, que es como muy común, que ya ahora la plata, no tengo plata, qué sé yo, y uno se sumerge ahí en los pensamientos y en el miedo y en la carencia. Pero cuando uno sale de ese juego, porque el juego se puso un poquito pesado, y si uno se entra de nuevo a la presencia, siento que la presencia es lo que nos saca justamente del juego, y nos saca a la realidad y nos dice, acuérdate que esto es un juego. Todo es perfecto. O sea, en el mejor de los casos, la mayoría de la gente, aquí en Ecuador, la gente dice, ay, no tengo plata, pero tenemos techo, la mayoría de la gente tiene que comer. Entonces es como sacarnos un ratito justamente del juego, de estarnos creyendo mucho el juego y salirnos a la presencia y decir como... Eso es un chiste. Lo que he mencionado y lo que he escuchado por ahí es como eso es un chiste para los dioses. O sea, los dioses están riendo de este sitcom en el que nosotros nos tomamos muy en serio las cosas, pero al final es una broma divina. Sí, es una broma divina, sí, es un chiste. Y siento que nos vamos a reír el rato que estemos muertos y ver que realmente no se acaba la vida ahí y nos vamos a reír, ¿no?, de la situación. Volviendo un poquito también al tema de alcanzar como este camino espiritual y todo eso,
Hay un psicoanalista que me gusta mucho, se llama Gabriel Rolón, él es de Argentina, y tiene una frase que me marcó mucho, que dice, si de algo sirve la terapia es para que la persona no cumpla su destino. Y más cuando este destino es de sufrimiento, de dolor, de patrones aprendidos que quizás son muy nocivos para las personas. ¿Tú crees en el destino? ¿Crees que ya algo está escrito para cada uno de nosotros o podemos cambiar nuestro destino? A ver, lo que yo he aprendido con astrología védica es que el libre albedrío es un cuento más del sistema, del juego. De este juego. Este juego, hacernos creer que hay un libre albedrío y que podemos tomar decisiones libres. Wow. Perdón, antes de que se me vaya, pero hay una frase, no me acuerdo de qué filósofo, creo que era de Kierkegaard, que creo que era de él, me corrigen si no es de él, que la libertad consiste en ignorar las causas que nos condicionan. Ajá. Ajá, entonces como el rato que sabes qué te condiciona, qué te dice, verso, no he sido tan libre como creía, ¿no? Exacto. Quizá va por ahí. Sí, total. O sea, uno toma decisiones libres, pero dentro de unos límites que nos marcan a todos. Ok. Y en astrología védica, sí, hay, ellos dicen, yo incluso no estoy de acuerdo con esto, pero ellos dicen como el 70% es destino, o el 95% es destino y el 5% es libre albedrío. Para mí el 100% es destino y el libre albedrío es una creencia que nos dan para que nos sintamos que tenemos cierto control sobre algo. Y me doy cuenta de esto porque cuando he hecho las lecturas y veo atrás, he notado que las personas han tomado decisiones en su vida, según nosotros de manera libre, pero han sido decisiones perfectas para que las personas vivan experiencias muy específicas y puntuales en su vida. Ok. O sea, uno tomó una decisión aquí, pero para que suceda. Si ves atrás, todo ha sido perfecto, ¿no? Las personas que has conocido, las decisiones que has tomado, o sea, nada ha sido como al azar. Para mí el azar no existe. Y claro, eso me hace como pensar mucho en, o sea, las personas sí tenemos un destino. Y eso de alguna manera me relaja un montón, así, porque digo, ya está hecho, ya está. Justamente eso iba, pero ¿no es un poco injusto también, o sea, como para cada ser humano pensar que si todo está escrito, dos cosas? Primero, entonces me siento a dejar que las cosas pasen, y lo otro, como entonces no voy a poder mejorar quizá mi condición de vida, una persona que quizá no le guste la situación que está viviendo. Entonces, si este es mi destino, o sea, porque muchas de las personas, te hablo a título personal, pensamos que el destino es lo que te dije hace un segundito, sentarte y dejar que las cosas pasen. Entonces, si ya... Es que no siento que es con mucho sentarse y dejar que las cosas pasen. Y siento que al mismo tiempo tener la intención de cambiar es porque ya en el futuro cambió. Recordando que el tiempo es no lineal. Ya. Ok. Entonces a mí me gusta esta idea. Es muy Einstein ese pensamiento, ¿no? Ajá. Como que el tiempo no es lineal. Entonces me viene esta sensación de que estoy viviendo una película. O sea, estoy repitiéndome una película que ya la viví, pero no sé cómo va a terminar, pero la estoy como repitiendo mientras la estoy actuando. Y ahí se me dio una frase que ya se me está yendo alguna cosa, pero esto con las manifestaciones que están tan de moda, ¿no? Como que yo manifiesto esto, ya siento que todos esos deseos y manifestaciones que uno tiene, o esos deseos de cambio, son recuerdos de un futuro olvidado. ¿Me explico? No es que las personas, no es que las personas dicen, ay, voy a manifestar un carro. No, lo estás manifestando porque en tu futuro ya lo tuviste. O sea, tú no puedes, estás recordando tu futuro a través de esas manifestaciones. ¿Has visto Arrival? Creo que sí. De los aliens que llegan y están 12... Son unas cosotas que están y le contratan a una man para que hable con los man. Sí. Y son como pulpos, digamos así. Esa película la recomiendo siempre porque habla más o menos de lo que tú dices. O sea, ella cuando comienza a entender el lenguaje de los heptápodos, su manera de procesar y entender el mundo cambia totalmente, incluso la percepción del paso del tiempo. Por eso ella dice que empieza a recordar su futuro, porque el tiempo no es lineal. Todo lo que ella está recordando ya pasó. Y a la final tú ves la película, no voy a spoilear, pero para los que no han visto, pero
pasa algo duro que ella sabe que va a pasar, pero aún así no se resiste a eso porque ya pasó. Ajá. Es como que haga lo que haga, voy a llegar a ese punto. Ujú. Pero, y de alguna manera, ¿cómo podremos o podemos hacer este ejercicio de recordar nuestro futuro? Porque, a ver, uno cuando hace reminiscencias al pasado es porque algo que ya pasó. Pero también cuando tienes esos lapsos de chuta, de lo que quieres que pase, es como tú dices, ¿no? Al final quizás es algo que ya también ya pasó, solo que lo estás recordando. Pero como estás tan metido en el juego, no lo puedes recordar. O solo Ujú. tienes esos flashazos, digamos, ¿no? Yo siento que es posible a medida que nosotros afinemos nuestra energía. Siento que esa ha sido para mí la clave en la vida, por un tema de intuición, porque al final es intuición, ¿no? Como no es una cosa muy sutil. Pero siento que ha sido una cuestión de afinar la energía, como afinar un instrumento, así como un instrumento de música. Pero es afinar el cuerpo, no solo afinar mi energía así. Es afinar la conciencia que uno tiene. Y la conciencia se alimenta de la energía que produce esta máquina. Por eso soy muy consciente de lo que como. Si como chatarra, mi nivel de conciencia no va a ser tan elevado como si comiera cosas frescas o vivas. Entonces, alimento mi conciencia con energía fina, produciendo energía fina, porque me entiendo como cuerpo-máquina. Okay. Así, sí, sacándome, yo soy Margarita, yo soy esto, no. Esta cosa que estoy habitando es una máquina que consume energía y produce energía para que mi conciencia se alimente. Uh-huh. Si consumo energía de mejor calidad, mi conciencia tiene mejor calidad. Totalmente, o sea, es obvio, ¿no? Ajá, claro. Y se afina esa conciencia, se afina esa energía y se afina todos mis sentidos, mi intuición, mi capacidad de recordar, mi capacidad de manifestar, mi capacidad de sentir cosas que están más allá de lo tangible. Y esto te lo digo porque lo he puesto a prueba. Justo eso te iba a decir, o sea, ¿has vivido algo así que quizá, por ejemplo, te voy a poner algo muy, muy de ahora, voy a estar en el mejor podcast de... No, mentira, o sea, como que dijiste en algún punto quizá voy a vivir esto o lo manifestaste o recordaste tu futuro que cuando pasó dijiste esto ya yo lo había manifestado. Me pasa mucho todo el tiempo. Okay. De hecho, antes de que me llames, le dije a mi compa, quiero hacer un podcast. O sea, en mi casa, ¿no? Como hacer un podcast hablando cosas yo solita con un micrófono. Y a los pocos días llamaste tú. Ayer me pasó algo muy parecido con cosas muy burdas. Como que me fui a comprar un paquete de tabacos para rolar. No había el que yo quería. Y dije, ya nada, deme eso. Pero yo quería en mi mente otro tabaco. Y dije, ya nada. Y me fui a una fiesta. Y un amigo se estaba armando el tabaco con el tabaco que yo tú quería. Querías. Okay. Y le dije, ay, regálame un poquito así de ese tabaco. Y me dice, regálame el tuyo porque yo quiero ese tabaco, yo no quiero este. Y fue como que dije, claro, o sea, hubo como un intercambio, intercambiamos los tabacos, así como los paquetes. Yo acababa de comprar, él acababa de comprar. Y me dijo, yo quería tu tabaco, yo quería su tabaco. Entonces fue así como que los dos manifestamos de alguna manera lo que queríamos y lo intercambiamos en ese momento, ¿no? Como cosas difíciles de explicar, que es como que quizás es más entendible si las personas lo viven. Pero me pasa todo el tiempo. De hecho, hay una frase que también sale en esta serie de Sense8. Si tienes algún chance, míratela. Seguramente te va a gustar mucho porque te voy a poner en contexto. Se trata supuestamente de que hay una nueva especie de Homo sapiens, que ellos lo llaman el Homo sensorium. Yeah. Sí, que obviamente es ficticia, es ciencia ficción, quién sabe, no sé, pero que están conectados a un nivel sensorial con personas de distintos lugares del mundo, que nacieron en el mismo día, a la misma hora, en el mismo segundo, o sea, todo muy cronológico, exacto y perfecto. Por ejemplo, si tú eres de China, yo qué sé, y estamos conectados, o sea, de esa manera, somos hermanos de tiempo, espacio y todo eso, entonces yo puedo sentir todo lo que tú sientes, vivir todo lo que tú vives, incluso tener las habilidades que tú tienes, porque estamos conectados a un nivel sensorial y a incluso hablar tu idioma. Entonces es increíble la serie porque es muy humanista, muy, muy trascendental, es chévere. A lo que voy, bueno, una frase que dicen que hay cosas... Hoy en día estoy más tranquila con la idea de que hay cosas que no comprendo más allá de las que entiendo. Cuando escuché esa frase, como que fue como...
soltar ciertas cosas de que dices, no es necesario controlarlo y entenderlo todo, ¿no? No se puede controlar nada, sí. ¿Y crees que eso también pasa con lo que acabas de decir, que llega un momento en tu vida como que esa información, yo te lo digo a título personal, que todo lo que hoy estoy entendiendo, porque una cosa para mí es saber, y otra cosa es entenderlo. Mi padrino, que en paz descanse, a él le mataron un 22 de noviembre. Él me hablaba de tantas cosas sobre la recuperación, sobre más que recuperación como un dogma, sobre el vivir bien o el darte chance de vivir diferente. Y tuvo que pasar todo esto como para ahora decir, a ver, ha sido así. ¿Crees que eso también pasa con este tipo de situaciones? O sea, que incluso la información o el entendimiento en diferentes momentos de tu vida es como que estás preparado para ver ciertas Sí, cosas. sí. Siento que la vida nos va totalmente preparando para vivir y comprender un montón de cosas que las vas a entender en un futuro quizás lejano. Pero siento que las experiencias y las situaciones nos están como preparando para lo que a cada uno le toque como comprender o vivir en la vida. Ok. Y eso se une bastante con el término este, no sé si lo has leído tal vez, de la sincronicidad de Carl Gustav Jung. No he leído a él, pero bueno, cacho un poquito. Él, básicamente lo que él dice es que hay lo que tú acabas de decir, chuta, no hubo esos tabacos y él ha tenido, ¿no? Y cuenta su anécdota con una paciente que era igual, ese pensamiento rígido, científico a mil, y que tenía un sueño con un escarabajo dorado. Con un escarabajo dorado, y dice que es un escarabajo muy, muy extraño. Y que le estaba contando a Carl Gustav Jung en su sesión que está soñando con esto y y durante la sesión entra por la ventana este escarabajo. Y él y ella se quedaron como que, what the fuck, ¿qué pasó en este momento? Y ella le cambia el chip. Dice, como que ya hay ciertas cosas que no puedo entender. O sea, cómo hacer las paces quizá con esto, más que buscar entenderlo? Porque, como tú dices, hay cosas que no logramos comprender, o hay cosas que quisiéramos que pasen y no pasan. De hecho, hay un pasaje bíblico que dice, nombra las cosas que quisieras que fuesen como si... A ver... Nombra, ay, tengo anotado. Mejor no me quiero, no quiero quedar mal. Yo siento que las sincronicidades son la forma en la que yo le explico es Dios o como como cada persona lo quiera llamar, Dios, la conciencia divina, cósmica, la inteligencia suprema, qué sé yo, comunicándose a través de las sincronicidades, como expresando, ese es como su lenguaje. Uno de sus lenguajes son las sincronicidades, las sincronías. La frase es, llama las cosas que no son como si fueran y pasarán. Llama las cosas que no son como si fueran y pasarán. Uh-huh. ¿Qué piensas tú de eso? Si tiene sentido con lo que estábamos hablando. ¿Me repites de nuevo? Sí, llama las cosas que no son como si fueran y pasarán. Sí, siento que tiene mucho que ver con el crea las cosas. Con la sincronicidad, con esto de recordar lo que ya fue. Ajá. Pero es un ejercicio algo complicado también, ¿no? Porque estamos todo el tiempo sumergidos en el juego que... Sí, o sea, siento que es complicado porque sí, estamos como sumergidos en el juego y en un montón de creencias, pero al mismo tiempo siento que es como tan posible, no sé si diría tan fácil, porque siento que para materializar una manifestación no es solo una cuestión de desear las cosas, es una cuestión de, ahí viene la parte de ¿qué pongo yo de mi parte, ¿no? Mi carga energética. Si tengo una mayor cantidad de energía, mi deseo o mi manifestación va a llegar más lejos y quizás eso llegue más rápido. Uh-huh. Y ahí viene este trabajo de ver cómo genero yo más energía para tener más... Claro, como el ejemplo típico de quiero ganarme la lotería, pero al menos compra el boleto y date el chance de intentarlo, ajá, ¿no? Pero qué curioso también es, porque el camino también para esto, creo yo, no sé cómo lo ves tú, es bajarte del infierno, o sea, el conocer tu sombra, el conocer esas partes de ti que no te agradan tanto, esas partes negativas y ahí creo que viene el proceso que precisamente Carl Gustav Jung llama como el proceso de individuación, de integrar tu sombra a quien eres, y ahí sí, no como un justificativo de así soy y esto soy, sino más bien, chucha, esto también es parte de mí, cómo lo trabajo, ajá, para que esa
parte de la sombra se ilumine, ¿no? Y salga hacia la luz. Usaste, al inicio hablabas mucho de esto con esta danza que hacías del buto, que entiendo que lo que he averiguado, corrígeme si me equivoco, nace o surge después como una respuesta a la Segunda Guerra Mundial, después de esta trágica situación en Hiroshima y Nagasaki, y es una danza muy incómoda por lo que estaba leyendo, porque creo que para mí, a título personal, esto es una opinión muy personal, el arte tiene que incomodarte, el arte tiene que moverte algo, si no te mueve algo, siento que quizá no está cumpliendo su misión, ¿no? Eh, ¿Cómo llegas a esto? ¿Cómo llegaste a practicar esto? ¿Qué representa esta danza del buto en tu vida y cómo puede ayudar también a esta integración de la sombra a través de este método artístico? Ay, chuta. No sé cómo fue que llegó, solo dejé que suceda y siento que algo que me inspiró a canalizar mi trabajo como muy personal ha sido esta idea de estos como parásitos que tenemos o bacterias que tenemos en nuestra conciencia que nos generan emociones negativas o ira o dolor o miedo. Y a través de la danza, para mí fue como un canal para dejar que estos parásitos o estas sombras se manifiesten y dancen y expresen y se dejen ver, poderlas sentir e irlas integrando, ¿no? Uh-huh. Y digamos que más o menos fue por ahí, así como empezar a incomodarme a mí misma, empezar a explorar cosas como muy incómodas. Me acuerdo cuando yo recibía clases de esto, teníamos en una de las clases una que me incomodó mucho, que fue vamos a bailar un retraso mental. Eran varias frases, una retrasada mental, una niña ciega y una prostituta. Y esas eran como las premisas de la danza. Y era como súper incómodo, así como moverme como si tuviera retraso mental y me sentía como medio hasta irrespetuosa, no sé, se sentía así como súper extraño. Pero era justamente la premisa como para explorar esto del cuerpo, ¿no? Y vivir lo que se siente, el rechazo mismo, ¿no? De la sociedad, ¿no? Que no quiere ver a estos marginados, no era como la danza de los marginados. Y era como encarnar eso de alguna manera, y como vivirlo y sacarlo y sentirlo y no sé, de ahí la cosa solo se transforma, no puedo explicar con palabras quizás, pero esas cosas son las que nos sacuden también la conciencia y quizás nos hacen, no sé, que esto se transforme quizás en compasión o en entendimiento, en mayor cuidado, en integrar justamente, en integrar incluso esta idea de yo también soy eso, porque es muy fácil que nosotros digamos, yo chévere, pero el violador no, el violador le separo, no me gusta, el asesino no, y ahí nos estamos separando. Justo hay una frase, perdón que te interrumpa ahí para que continúes con esto de la danza, porque siento que el arte es una manera de expresar también muchas de las cosas, no solo personales, sino también sociales, ¿no? A la final yo siento que si hoy en día, por ejemplo, el reggaetón está de moda, es porque mucha gente pasa inconscientemente deseando muchas de las cosas que habla el reggaetón, ¿no? Pero hay una frase que me marcó mucho que es etiquetar es lo opuesto a entender. Entonces es más fácil decir el violador, yo qué sé, el ansioso, el depresivo, el adicto, a entender cuáles son esas causas que subyacen esa conducta, ¿no? Y entender es un ejercicio que no mucha gente está dispuesta a hacer hoy en día. Claro, y a mí ahí viene esto de que yo les he dicho incluso a amigos míos, ¿no? Que tienen este discurso de yo soy todo, todos somos uno, que no sé qué, pero cuando los israelitas están matando a los niños, es, no, esos israelitas les odio. Y es como, no, ¿dónde quedó el discurso de yo soy todos? Tú también eres el asesino también, de alguna manera, ¿no? Si tu discurso es... entonces yo digo, ¿cómo se caen los discursos de la gente en lugar de integrar y tratar de quizás entender esto, ¿no? Y reconociendo que quizás es algo que no me corresponde a mí. A mí no me tocó lanzar bombas a los niños. Ese no. Y agradezco que ese no fue como la energía que se canalizó por mí, pero lo integro también y lo acepto y digo y dentro de todo sigo integrando este discurso de todo es perfecto como es. Todo es así perfecto como es. Tenía un colega brujo que él me veía haciendo
ladrillitos de basura. Creo que en época de pandemia, así como que yo siempre he tratado de ser muy consciente con la basura, de saber qué compro. Entonces, claro, si había basura, yo hacía como ladrillitos de basura, metía todo en una cosita para no hacer mucha basura en mi casa. Y él me veía y me decía, pucha, la gente, vos estás haciendo ladrillitos de basura, y me decía, ve cuánta basura hay no sé, en Indonesia. Y me decía, y aún así todo es perfecto, me decía, todo es perfecto. Y claro, y eso me hace pensar, y claro, y me cuestiona y me incomoda y me hace así como... Pero al mismo tiempo digo, sí, es como todo parte de un plan divino que yo no estoy capacitada a entender porque las cosas son como son. Pero es lo que me hizo acuerdo esto que dijiste de una canción de Canserbero. Me gusta mucho Canserbero, es uno de mis raperos favoritos, si no el más. Tiene una canción en su álbum Vida que creo que por eso me gusta mucho él, porque tiene un álbum que se llama Vida y el otro se llama Muerte. En el uno es de esperanza y el otro escuchas y dices, verga, no quiero vivir. Y en este de Vida tiene una canción que se llama Únetenos. Y hay una parte donde dice, este es mi grano de arena, únete. O sea, no me sigas, únete. O sea, únete a la causa ya de un mundo mejor, de no quiero que me sigas, no quiero que me tengas como referente, en pocas es la canción. Únete a esta causa de hacer tu parte y de que contagiar este efecto de bola de nieve de las pequeñas buenas acciones hacia la gente, porque al final lo que necesitamos no es líderes que cambien el mundo, sino personas que entendamos que si somos partes de un todo y el río que nos une deja de fluir, nos vamos a ahogar toditos y se acaba el juego para todos, ¿no? Entonces creo que eso de integrar eso también es como que no me hace mejor el hacer lo que estoy haciendo, es mi parte. O sea, si esto me tocó hacer para acá y si alguien está acá, ¿qué puedo hacer? O sea, irle a decir, a salir con pancartas afuera no a la contaminación. O sea, tampoco se reduce únicamente a esta conciencia individual, sino entender el todo, y se resume en esta frase: pensar global y actuar local. O sea, ¿cuáles son los problemas que aquejan a la humanidad y qué puedo hacer desde aquí? No sé, ¿no? O sea, pienso que va por ahí también lo que tú dices, ¿verdad? Sí, sí, total. O sea, eso que yo digo, sí, es como... Yo así solita no puedo hacer nada para cambiar el mundo, pero puedo hacer algo para cambiar mi realidad y de los que están cerca de mí, de mi hijo. Y ya con que mi hijo tenga otra conciencia, ya cambia la conciencia de toda una generación. Totalmente. Y así mismo me pasa con estos procesos de sanación. O sea, yo no puedo sanar a nadie. Yo acompaño a las personas a que se sanen a sí mismas, pero el momento en el que yo sano así por mí misma, sana a mi hijo y sana mi linaje. O sea, sana en todas las direcciones, pero hago el trabajo para mí, por mí, y de ahí esto se contagia, como se contagia, y cada quien irá encontrando sus formas, ¿no? Por inspiración, por lo que sea. Wow. Qué lindo. Mango, bueno, yo te agradezco. ¿Por qué Mango? En realidad no sé. Es un nombre, desde chiquita. Es un nombre con el que crecí de niña, así, dentro de mi núcleo familiar. Ok, y muchos ya te llaman así. Ajá, no sé, es como medio mitológico. Nadie sabe si a ciencia cierta por qué. Pero... Ya se convirtió en un mito. Ajá, sí, y ya quedó así. Antes de cerrar, Mango, quizá alguna enseñanza, un libro, alguna práctica que quisieras dejar a la gente también que pueda mejorar un poco su calidad de vida, en el sentido de algo que te haya ayudado a ti y dices, esto puede ser? A ver, no sé si hay una frase, pero compartir es lo que a mí me ha servido. Ha sido cuidar mucho mi cuerpo. Cuidar mucho mi cuerpo, cuidar lo que consumo, cuidar mis pensamientos, cuidar las cosas que digo, escuchar el tono de mi voz y las palabras que utilizo para expresarme hacia mí misma y hacia los demás. Y la presencia. Siento que esa es como la enseñanza que a mí me ha servido muchísimo, y la que yo trato de compartir es como siempre que podamos... volvamos a nuestra ancla tierra, que es un estado de presencia y atención. La respiración, sentir mi cuerpo, escuchar los sonidos, pero siento que la presencia nos va a sacar de muchos espacios de sufrimiento y dolor y confusión. Así que nada, siento que esa es la única gran enseñanza corporal que tengo. Sí, más que la conciencia corporal, sí tiene mucho que ver, pero es la presencia, lo que cada uno entienda como presencia. Ok.
Nada, quizá algo que quieras decir finalmente, algo que quieras... No, gracias por abrir estas preguntas, de todos estos viajes, a todos estos espacios, por escucharte también tus experiencias. Estoy muy agradecida, muy contenta. A ti y muchísimas muy gracias. Nutrida también. Y eso también reafirma de alguna manera en dónde estoy parada yo también. Entonces, gracias. No, a ti por lo que compartes también trajo algo para el set Sí. Mango, así que... Sí, yo les traje un regalito. Que bueno, lo hice yo misma. Qué lindo. Bueno, estas yo les llamo guardianas. Ok. Están inspiradas en las muñecas vudú. Justo eso te iba a decir, tiene algo de eso, ¿no? Sí, pero su intención obviamente no es... ¿El vudú es algo negativo, netamente los muñecos vudú, o tenemos una mala concepción de eso? Creo que en realidad no sé muy bien cuál es el punto. O sea, el muñeco vudú sí puedes hacerle daño a una persona sin necesidad de hacer un muñeco vudú. Claro. El simple hecho de decir esa persona me cae mal, ya le estás haciendo daño a esa persona. Pero estas muñequitas están hechas con la intención de proteger los espacios, de cuidar, son como guardianas, yo les llamo guardianas del bosque. Y justamente están hechas con elementos que he ido recolectando de mis caminatas, de los paseos. Qué lindo. Y las telas y las cosas son retazos de los vestuarios de mis obras. Ah, qué lindo. Muchas gracias. Claro, bueno, son como tenemos guardianas. Un guardián. Tenemos un ojo turco también. Pucha, mi hijo, aquí ya no va a entrar nadie negativo. Luego de todo lo que nos están dejando. No, Mango, muchísimas gracias. Qué linda. Gracias a ustedes. Y nada, pues a la gente que vio y escuchó este episodio, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Como siempre digo, al final de cada episodio nunca se queden con nada de lo que hablamos aquí. Siempre ustedes vayan, investiguen, lean, saquen sus propias conclusiones. No dejen que nadie les diga qué tienen que creer y tienen que pensar o cómo tienen que actuar. Eso es un trabajo muy individual y aquí lo que buscamos es precisamente eso, que cada persona encuentre su camino a través de sus propias preguntas y respuestas, ¿no? Que lo más importante creo que es la pregunta más que la respuesta. Así que nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo episodio de Ya Cuenta Cuenta. Hasta la próxima. Chao. Gracias, chao. Qué lindo, man. Muchísimas gracias.